Estamos, como habíamos prometido, con Eduardo Sartelli, doctor en Historia, uno de los fundadores de Vía Socialista, un nuevo partido, miembro de Razón y Revolución y del Centro de Estudios de Ciencias Sociales. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, un gusto hablar contigo. Hacía un par de meses que no hablábamos y estábamos tenemos que hablar con Sartelli a ver cómo ves todo este panorama que no deja de tener alguna parte hasta medio cómica, ¿no? Es decir, el trato de Bullrich con Miguel, y bueno, todas estas situaciones que nos meten desde los medios, ¿no? Argentina es un país donde uno, si no quiere, no se aburre. Claro. Es así. Claro. Es un país que, hasta en algún momento puede ser una desgracia para los humoristas porque la realidad lo supera, ¿no? Yo te diría, mira, que lo que estamos viviendo en este momento, sí, lo que podríamos caracterizar como lo que la clave de la situación es el impasse que produce el éxito de Sergio Massa. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es el éxito de Sergio Massa? Que hoy no estemos hablando del dólar blue. Uh-huh. Es decir, dar la impresión que efectivamente alguien gobierna, uh-huh, y alguien hace algo. Si vos prestás atención, la clave del gobierno es que parece que el gobierno no hace nada, uh-huh, pero Massa hace cosas. Massa no aparece por los medios, resuelve problemas, esa es la imagen. Todo el mundo se pelea, él resuelve problemas. Acaba de acordar con el Club de París, acordó con el fondo y la va llevando, tiene el dólar clavado en 2.90, todo el mundo se pregunta desde hace rato si el dólar va a aguantar hasta el año que viene, si podemos pasar el verano, si llegamos a las PASO. Uh-huh. El tipo por ahora la pilotea, uh-huh, en eso estamos. Obviamente ese éxito no significa ni que haya hecho lo que en términos capitalistas se requiere para la crisis, ni que haya ido más allá de la crisis y haya buscado alguna solución de la estructura misma del problema, ni siquiera que, obviamente, muy lejos a lo que puede estar en la cabeza de Massa, haya imaginado alguna salida no capitalista de la crisis. No tiene nada que ver con eso. Uh-huh. Lo único que ha logrado Massa, y que en eso consiste el éxito Massa, es el funcionamiento del plan Aguantar. Uh-huh. Alguien gobierna, alguien ordena problemas generales que de alguna manera mantienen, digamos, como dirían los italianos, la nave va, digamos, ¿no? Vamos para allá. Vos fíjate que Alberto sigue siendo conocido por, como lo definió algún periodista por allí del arco oficialista, sigue siendo un presidente meme, o sea, sirve nada más que para eso, sí, y para festejar éxitos ajenos, o sea, se va, como se llama, se va a festejar a Lula. Claro, a veces incluso festeja éxitos que no existieron, ¿no? Se parece un personaje de Capusotto que se llamaba Ricardo Retardo, ¿no? Sí. Hacía homenajes a tipo que ya había muerto. Claro. Sí. Bueno, pero él anda en esa. Uh-huh. Y Cristina anda en la judicial. Claro. La suya es la judicial. Entonces el gobierno tiene una especie de digamos, como cobertura mediática, porque la clave siempre la tienen otros. O te estás riendo de Alberto, o estás viendo qué inventa Cristina. Uh-huh. Ese impasse está dado por el ordenamiento mínimo de cuentas que permiten capear el temporal y mantener la integridad mínima de la economía. Esto obviamente tiene un horizonte, claro, tiene un límite. Uh-huh. Obviamente es tan chico el problema para que esto llegue a octubre, uh-huh, que ojo que ese horizonte puede despejarse un poco. Uh-huh. Insisto, simplemente aguantar que la bomba termine de explotarle a otro. Esa es toda la discusión. Es decir, pasar la bomba para después. Pero ahora en la descripción que haces vos es perfecta. Parece que fuera éxito, manejan la agenda, es decir, ellos manejan la agenda con esto que vos decís, y como lo contabas, está el manejo de la agenda del gobierno, pero a su vez no aparece absolutamente nada, no aparece alguna alternativa seria,
No aparece, hay algunas movilizaciones, bueno, pero muy acotadas. Acá tenemos los médicos residentes en la ciudad, tenemos, qué sé yo, reclamando algunas organizaciones sociales que no son las oficialistas, tenemos algunas movidas, sobre todo en la ciudad, pero no hay un reclamo con el nivel de inflación que hay, por ejemplo, y con el nivel de pérdida de salario y pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, ¿no? Hay dos situaciones que se explican además por una tercera. Sí. La primera es, vos fíjate que se empieza a armar mucho revuelo en Europa y empieza a haber problemas, y eso está afectando incluso a la proyección de la guerra en Ucrania y otras cosas más, por la inflación europea. Sí. Y europea norteamericana, estamos hablando de 10% anual. Sí. En algunos casos más, otros casos menos, pero estamos hablando de ese orden. Un argentino ve esas cifras y se ríe, 10% anual. Claro. Ahora, nosotros suponemos que el 100% es 10 veces eso, y estamos haciendo un cálculo equivocado. Equivocado para nosotros y equivocado para ellos. Si vos ves las últimas paritarias, es obvio que a mediano plazo nunca los salarios le ganan a la inflación. Pero si vos ves las paritarias que te dan aumentos del 90%, del 100%, del 80 y pico por ciento, están batallando al borde de la inflación. O sea, cuando vos decís qué es lo que realmente perdiste, y tenés que sacar a la inflación la paritaria, si no, pareciera que estás perdiendo todo el sueldo. Vos tenés una paritaria de 100, lograste 98, perdiste el 2. Esa es la primera cuestión. Visto del lado europeo, guarda que allá no hay paritaria todos los meses que te devuelven el 10%, no es así. Ese 10% es una erosión real del ingreso, por lo tanto es un problema importante, no es un problema menor. Volviendo al ejemplo argentino, una parte de eso tenés con esta liberación de las paritarias completamente, digamos, desbocadas, de paritarias, digamos, que se acercan al escenario del Rodrigazo. O sea, claro. 150% logró la UOM y estalló todo, ¿se entiende? Entonces tenés ahí un problema, porque el horizonte de masa se empioja y se pone muy difícil, y es lo que le falta como para decir, garanticé, es el problema inflacionario. Es eso lo que lo que en el esquema masa no cierra. El inflacionario no cierra. Y eso a la corta o a la larga te va erosionando. Ahora, si vos liberás las paritarias, hay un momento en el cual la sensación nominal de tener más plata en el bolsillo contiene la situación. Es decir, si vos te fijas tu sueldo hoy, y el año pasado ganabas 100.000 pesos, ahora ganás 200. Y dices, uy, ya, bueno, te puedes andar a comprar con eso. Claro. Pero la sensación te contiene por unos meses esa situación. Es decir, el problema inflacionario y la erosión profunda la vas a ver a partir de marzo del año que viene. Claro. Ahora una cosa, pero por ejemplo los jubilados le dieron de punta a punta, el aumento fue 52% hasta diciembre. Es que la erosión de la crisis, porque sí. la función de la inflación es bajar los salarios, bajar las erogaciones del Estado, desendeudar al Estado, porque cuando paga menos, y además crear una ficticia capacidad de ingreso que el Estado no tiene, porque vos estás pagando impuestos en pesos devaluados, pero desde el punto de vista nominal al Estado le entran más ingresos. Claro. Ahora, ¿quiénes las están pagando? Y la están pagando aquellos que tienen menos capacidad de movilización. Por eso estás viendo una bronca en sordina que no se organiza. Claro. Estás viendo la bronca de los jubilados que no se organizan. Estás viendo fíjate que empiezan a aparecerse ciertos escenarios al 2001, 2000, de notas sobre jubilados que juntan chapa en la calle y cosas por el estilo para sobrevivir. Y lo estás viendo en el mundo del empleo negro, que hay un punto en el cual también está en cierta sordina, porque ha habido una recuperación del nivel de ingresos por el lado de gente que ha accedido a alguna changa. Comparalo con el 2020, comienzo del 2021, que eso estaba muerto, y todavía tenés un changüí de eso. Después te digo, esto va en un creyendo en el cual lo social va a pasar probablemente hacia el 2023. Entonces, ahí está el intríngulis. Ahora,
Por eso te digo, estamos y en un aparte impasse. habría que agregar que gobierna el peronismo. Esto mismo Bueno, con Macri era imposible. Esa es la tercera cosa que explica las otras dos, Claro. que explica el sostén político sindical del plan Aguantar. Claro. Porque todo esto, ¿por qué aguanta? Y aguanta porque, a ver, ¿quién puede movilizar? Fuera de los grandes sindicatos, y puede movilizar, por ejemplo, los piqueteros, pero bueno, vas y arreglar con los piqueteros y se acabó. Claro. ¿Entendés? Y la parte organizada de la desocupación la tenés contenida. Eso se negoció con Alberto. Ahora, la otra cuestión es, bueno, mal que mal, la cosa está pesando por abajo, hay un mar de fondo, esto en cualquier momento se desmadra, pero los sindicatos te lo están conteniendo. O sea, no podés explicar esto sin el peso gigantesco de la burocracia sindical. Claro. Cuando la gente se pregunte, pero ¿la CGT dónde está? Y la CGT está sosteniendo esto. Claro. Si no, no lo entendés. Ahora, la CGT es están afiliados a los sindicatos un 20% de los trabajadores, ¿no? La CGT es muy poca. Claro, En pero términos tiene de poder desarrollo, de movilización. pero es la parte más organizada. Claro. Y es la parte... Por eso fíjate que Moyano puede convocar un paro, la izquierda puede convocar un paro, algún gremio exitoso que dice, bueno, acá se pudrió todo y aparece como la punta de lanza, tipo aceitero, tipo Sunda, te puede convocar un paro, pero ¿cuándo hay paro en serio? ¿Y cuándo para la CGT? Claro. Ya, ahí hay un poder social que es incontestable. Entonces, hay un punto en el cual eso es muy importante y está en las negociaciones. ¿Por qué? Porque nadie se ha decidido a voltear a Alberto, porque en realidad toda la discusión es quién va a encabezar el consenso liberal. O sea, el plan económico ya está en la mesa. Toda la discusión es quién lo encabeza. Es decir, ¿qué quiere Sergio Massa? En principio, digamos, se supone que lo suyo es: yo me voy de este gobierno salvando las papas, y probablemente sea el único que salve las papas, porque Cristina hizo el desastre que hizo, Alberto hizo el desastre que hizo, el único que más o menos le puso el pecho a la bala, lo dijo el otro día uno de la CGT, fue Sergio, y Sergio, bueno, se amacó como pudo y hizo lo que pudo. Claro. ¿Entendés? Ahora, se dice que él lo acumula como para el 2027. Si le va demasiado bien, tal vez sea el candidato del 2023. Ahora, el programa de Massa es el programa de Guzmán Plus, es decir, es mucho más ajustado que ese. Claro, y el programa del Fondo Monetario también. Claro, pero claro, entonces hay un punto en el cual, y bueno, pero este es el programa que va quedando de lo que puede llegar a salvarse de la coalición que se hunde. Del otro lado, se pelean por ver quién está más cerca de Milei. Claro. Y vos fíjate cómo eso va gestando, porque no hablamos del otro lado, y este es el otro elemento. En el otro lado vos tenés una crisis política fenomenal, por dos razones. La primera es por esta que te decía, bueno, ¿quién va a encabezar esto? Y ahí hay una feroz batalla. Pero por otro lado, está la siguiente cuestión. ¿Vamos a hacer esto realmente? Porque en algún momento, cuando vos ves los corcoveos de Manes, cuando vos ves los corcoveos de ciertos sectores del radicalismo, cuando vos ves cómo se aparta un poco Stolbizer, estás viendo muy en el borde, pero muy en el borde de Juntos por el Cambio, una preocupación. Che, ¿con este programa ganamos? Porque, ojo, es muy fácil ahora, frente a todo esto y en medio de la vocinglería que hay en los medios, decir tales o cuales cosas. Al principio solo las decía Milei. Ahora la dice prácticamente todos Juntos por el Cambio. Pero mirá qué interesante, cuando Macri saca su nuevo libro, lo que está diciendo para qué, es decir, vamos a hacer el ajuste o no. Y eso empieza a hacer entrar en crisis a una coalición que soportó a Macri, no solamente porque el radicalismo no tenía nada para ofrecer, sino que soportó a Macri, entre otras cosas, porque Macri se lavó. Es decir, porque apareció el Macri del gradualismo, el Macri no de derecha, pero aparece Milei, y hasta un tipo tan cercano a Milei en términos de su concepción de la economía, etcétera, etcétera, como Martín Testado, dice, bueno, pará, tanto no. Y empieza a aparecer una crítica desde Juntos con el Cambio a todo el horizonte Milei. ¿Por qué? Porque guarda, con esto ganás. Claro.
Ahora, la discusión evidentemente es quién lleva más prolijo el ajuste, ¿no? Sería la eso hoy lo que es está quién metido. vende mejor el ajuste y lo lleva más prolijo. Claro, claro. Y entonces, ¿qué es lo que te ofrece la reta? Yo voy a llevar más prolijo el ajuste. La reta es Macri 1. Claro. Macri hoy es Macri 2. Claro, claro. O sea, es Macri recargado. Ahora, el problema para la reta es que cuando él dice vamos a recuperar un consenso del 70% para poder aplicar las cosas que hay que aplicar, bueno, lo que te aparece como cosa inmediata es que con un consenso del 70% no aplicás nada. Vas al pantano. En términos de de los problemas y de la forma de resolución del consenso liberal, obviamente. No le toquemos, es otra discusión. Pero, ¿por qué vas al pantano? Fíjate lo que fue la discusión del presupuesto. Hubo que darle a cada uno lo que cada uno quería. Lo que quería, claro, si no, no salía. Y vos fíjate que cuando empezás a ver qué le dan a cada uno, son cosas completamente contradictorias. Entonces, ahí no vas a tener ningún ajuste. Ahí, a lo sumo, vas a otro gradualismo y vas a lo mismo que antes. Es decir, ¿cómo financiamos el gradualismo? Claro. Nos endeudamos de vuelta, Macri, o nos llueve soja, Cristina. Claro. Como hemos dicho acá más de una vez, la desgracia de Fernández, que es un Macri sin soja y sin Cristina. Y la poca soja que tuvo después, sin soja y sin deuda. Y la propia soja que tuvo después se la gastó con la pandemia. Claro. Entonces, ahí tenés un problema por el cual las fracciones del capital que están dispuestas a soportar la experiencia Milei-Macri encuentran que la reta es insuficiente. Las fracciones que van a sufrir el ajuste Milei-Macri encuentran que necesitan a la reta. Si vos querés un panorama de esta situación y un mapa y cómo cada fracción está reaccionando a la situación, hay que ver la grilla de La Nación Más. Ahí se ve clarito la disputa. Este habla por la reta, este habla por Macri, este habla por Milei, este habla por Bullrich. Y fíjate, aparentan ser todos amigos y en realidad están todo el tiempo pateándose debajo de la mesa. Claro, ahora lo que parecería que la reta quisiera aplicar el gradualismo que aplicó Macri los primeros 2 años, que algo de resultado le dio, pero claro, después necesitaba plata para sostenerlo, ¿no? Digamos, redujo la pobreza en diciembre del 17, bueno, por eso ganó las elecciones, estaba el 25,7% de pobreza, bajó bastante, pero después, claro, se le desborda todo en el 2018 cuando tiene que ver de dónde saca los recursos, ¿no? Es que toda la cuestión acá, como lo explicamos más de una vez, es que, bueno, Macri jugó una carrera contra la deuda. Claro. Es decir, yo más o menos ordeno la cosa en el primer mandato, con la deuda mantengo ciertas variables y evito un ajuste bestial, gano en el segundo mandato y ahí de otra manera, el segundo tiempo. Le falló la deuda. Falló la deuda, lo dejó desnudo. Ahora, ¿esto qué significa? Alguien me preguntaba hace poco, pero bueno, ¿no habría que aplicar un ajuste acá? Bueno, sí, yo soy obvio, hay que aplicar un ajuste porque la economía no está bien. Una de las discusiones es quién paga eso. ¿Y para qué? Ahora, las cosas son muy fáciles, no es tan difícil. Esto no es mandar un cohete a la luna. ¿En qué sentido? Vos querés ordenar las variables actuales y pues ya tenés varios ejemplos. Digamos, plan austral, plan Bonex, juntar plan austral y el Bonex, te sacás encima el problema de las LELIC, congelar tarifas y salarios, y más o menos eso te da un horizonte de estabilidad inmediata. ¿Sí? Ahora, el problema no es ese, porque eso es como, digamos, como cuando vos ordenás 3 o 4 cosas en tu casa, que te estaban molestando porque estaban por los pasillos y arriba de la mesa. Pero si tenés un problema de que tenés demasiadas cosas adentro, algo tenés que tirar, o armás otra habitación, o cambiar la estructura de la casa. El problema es que los planes de estabilidad en la Argentina no funcionan, no es porque los argentinos no son como los brasileños que piensan en reales sino en dólares, o como los israelíes que aplicaron un plan que se copiaron del plan austral, lo cual es relativamente cierto, y que además lo aplicaron en serio y lo mantuvieron en el tiempo. No, el problema no es ese. El problema es lo que está debajo. Porque si lo que está debajo, los problemas estructurales de la economía argentina no se corrigen, no hay ningún plan de ajuste gradual, de shock, sostenido o sin sostener,
convertibilidad, dólares, lo que vos quieras, no hay otra cosa que ajuste, que aguante. Acá, si vos tenés una industria que no puede exportar, que obliga a toda la sociedad a tributarle subsidios gigantescos para sostenerse, que para poder financiarse necesita expropiar al único sector que trae divisas, expropiarla de esas divisas por algún mecanismo, esto no te dura mucho. Está muy claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vas a reestructurar todo eso? Claro. Ahora, Eduardo, y hay posibilidad, porque yo también veo a la izquierda, bueno, peleándose entre ellos, ya Miriam Bregman lanzada a candidata a presidente, sin haber consultado a sus compañeros. ¿Cómo ves brevemente la izquierda? Porque siempre que charlamos después nos quedamos sin hablar sobre qué está pasando con la izquierda. Y bueno, que yo veo dos cosas. La primera es que la izquierda sigue sin programa. Es decir, si vos querés intervenir en esta discusión, en lo que la gente está pensando todos los días, en lo que la gente está hablando, no podés tener como programa medidas completamente insulsas. La nacionalización de la banca. Si la banca en la Argentina no existe, ¿qué vas a nacionalizar? La nacionalización del comercio exterior. Pero si ya con las retenciones le sacás lo que querés, te paras en la puerta y le sacás lo que querés. ¿Qué ganas con eso? Y después, bueno, de boca de Miriam, después y convocamos una asamblea constituyente y que la gente, o sea, vos no tenés programa, vos estás esperando que otro te resuelva el problema mágicamente, o sea, hacemos un gran brainstorm y de ahí saldrá algo. El principal problema es que la izquierda no corta ni pincha en esta discusión porque no tiene nada para ofrecerle a la gente, nada real. No tiene programa, y entonces todo se agota en candidatura. Está buena la candidatura de Miriam, no tiene importancia, realmente no tiene importancia. Y entonces, ahora va a venir el estallido. Vos fíjate que Milei les acaba de hacer un favor a toda la izquierda, porque Milei acaba de declarar que no va a votar la anulación de las PASO. Claro. Porque si se votaba la anulación de las PASO se acaba el fin. Entonces, acá la pregunta es, ¿vamos a otra vez a elecciones sin programa? Y si vamos a elecciones sin programa, el resultado va a ser siempre el mismo, con un agravante que tiene que ver con la situación y que también explica la pasividad de ciertos sectores. La izquierda argentina, no sé si lo notaste, se siente completamente derrotada. Ya cree que ganó Milei, ya cree que ganó la derecha. Pero es que la izquierda argentina ha sido derrotada, ha ido a grandes conflictos y ha perdido, ha defendido una situación indefendible y no. Y entonces, ¿por qué se siente derrotada? ¿Por qué parece arrinconada sin ninguna perspectiva? Una, porque no tiene programa y no sabe qué decir en esta situación. Dos, porque en realidad se jugó el kirchnerismo. Y con el kirchnerismo se cae todo. Lo que estamos viendo es la gran debate del kirchnerismo. Y la izquierda que se jugó al kirchnerismo siente lo mismo que el kirchnerista común y corriente, y que se fue todo al quinto subsuelo. Entonces, esa izquierda no tiene iniciativas. No tiene iniciativas políticas. A lo sumo, tiene alguna capacidad de movilización que le queda de, digamos, algún conflicto que ha logrado encabezar. Digamos, hoy por hoy es el oficial que ha desarrollado la actividad, digamos, más interesante de la izquierda en ese punto. Es decir, Sudna, hasta ahí, ¿no? Digo hasta ahí porque no es que Sudna es el peor, pero sí es su principal dirigente. Y el Polo Obrero. Para de contar. Esa actividad no es una actividad política, que tiene mucha importancia, de eso ni duda, pero no es una actividad política. ¿Cuál es la iniciativa política? O sea, ¿qué propones hacer? ¿Cuál es tu campaña? ¿Cuál es el programa que le vas a ofrecer a la gente? ¿Por qué le decís que te vote? Otra vez vamos a ir con la misma, votá para frenar el ajuste en el Congreso. Eso es disparate. Claro. Votá para que haya una voz disidente en el Congreso, eso no tiene sentido. Claro, porque aparte no se ha frenado el ajuste y las voces disidentes han sido muy bajas, y aparte con el agravante que también entre ellos se han peleado, ¿no? Pero que esa disputa existió siempre, o sea, no es que se han peleado, nunca fueron amigos. Claro.
No, bueno, porque aparte hay hoy la correlación de fuerza en el Congreso es 3 PTS, 1 PO, eso también es un problema hasta el 2024, Lo ¿no? que es una contradicción importante, porque ¿qué tiene el PTS para mostrar? Y en términos de partido de izquierda y social, nada, o sea, y Pica sacó una buena elección, ponele, pero puedo decir yo salí bastante bien en La Matanza, ponele. Ahora, digamos, eso no corta ni pincha. Eso no corta ni pincha. Ahora, si vos me decís, si yo fuera Solano, y mirá, o encabezo yo o encabeza alguien de mi partido, porque yo te pongo 30.000 personas en la plaza. Claro. No, y aparte tiene más peso sindical, ¿no? Sí, digamos, toda la izquierda tiene muy poco peso sindical, pero si hay alguna que tiene peso sindical es el oficial. Claro. El resto no. Entonces, ¿por qué te voy a dar el primer lugar? Claro. Eso avisora una crisis. Claro. Eso avisora una crisis porque además el PTS sale de la primera línea, es decir, no puede poner todos los días en televisión a Del Caño y Bregman y no sé de qué se disfraza. Claro, por ahora lo salva C5N, ¿no? Un poco. Yo creo que, digamos, es la exposición mediática que tiene Del Caño siempre fue una exposición mediática muy particular, habría que bucear algún día en eso, cómo se construye una candidatura. Está muy claro. Eduardo, se nos fue el tiempo, pero te doy el cierre un minutito porque podría generarse algo nuevo, ¿no? Para que cierres con eso. Nosotros estamos batallando por construir Vía Socialista. Vía Socialista es una perspectiva de construcción de la Argentina socialista en un plazo razonable. Por eso sostenemos un programa llamado Argentina 2050. El que quiere verlo lo puede bajar gratis de nuestra página, de Vía Socialista, de mi página de Facebook, de la página de R&R, pone Vía Argentina 2050 y se lo baja. Y es la idea de cómo ajustar y resolver la crisis en un sentido socialista contra la burguesía a favor de los trabajadores, con un plan concreto. Además, aprovecho para invitar a la audiencia a todos los viernes, preste atención porque hacemos un vivo por Facebook, con temas diferentes. Y esos temas tienen un carácter concreto. Por ejemplo, ¿cuánto puede ganar la Argentina sembrando flores? ¿No? Decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, mira, hay 5.000 millones de dólares ahí escondidos que la Argentina está perdiendo. Hay 5.000 millones de dólares más por piscicultura. Hay 40.000 millones de dólares por cobre. Cuando vos sacás la cuenta, vos podés duplicar las exportaciones argentinas en 2 o 3 años. Y le podés dar de comer y podés emplear a más de 1 millón de personas. Bueno, todo esto lo debaten entonces por Facebook los viernes. Los sábados a partir de las 5 de la tarde, de las 7 de la tarde. ¿Los sábados entonces? Los sábados, si dije los viernes me equivoqué. Sí, los sábados a partir de las 7 de la tarde. Bueno, perfecto. Eduardo, yo como siempre te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme siempre. Un abrazo grande.